Buen día, mi nombre es Jessica Daniela Morales Ponce y estudio la licenciatura en Administración de Empresas. Hoy les voy a hablar sobre las implicaciones éticas de la ciencia de los datos durante el proceso de recopilación y análisis de los datos. Introducción. La ciencia de datos trata de analizar diferentes tipos de datos para obtener información útil. El proceso incluye pasos como recopilar, limpiar y analizar los datos, que pueden venir de muchas fuentes y en distintos formatos. Además, es importante tener en cuenta la privacidad y el uso ético de la información. En esta presentación abordaremos esos puntos clave. Tipos de datos. Datos estructurados. Son datos organizados en un formato fijo y predefinido, como tablas en base de datos. Un ejemplo también podría ser las hojas de cálculo. Ahí tenemos una imagen de datos estructurados. Datos no estructurados son datos que no tienen una estructura predefinida o un formato específico. Pueden ser correos electrónicos, documentos de texto, entre otros. Lenguaje natural. Es un tipo esencial de datos no estructurados. Es difícil de procesar, pero requiere un conocimiento en técnica de ciencia de datos y lingüística. Datos generados por máquina. Son datos que se crean automáticamente donde no cuentan con una intervención humana. Datos basados en gráficos. Es una representación de relaciones entre objetos mediante la teoría de gráficos. Aquí tenemos, por ejemplo, los tipos de gráficos que puede haber. Audio, imagen y video. Estos tres tipos de formatos de información pues requieren técnicas especiales ya que es difícil de analizar. El flujo de trabajo de la ciencia de los datos. Es un proceso estructurado que los científicos de datos siguen para extraer conocimiento e insights a partir de datos. Etapas principales de la ciencia de datos. Recopilación de datos. La recopilación de datos implica recolectar datos de diversas fuentes de información, como puede ser bases de datos, web scraping, entre otros que veremos más adelante. Limpieza de los datos. Una vez recopilados, pues los datos en ocasiones suelen tener errores, valores faltantes o inconsistencias que deben ser corregidos. El análisis de los datos es la siguiente etapa. En esta se exploran los datos con patrones, relaciones y tendencias. Después del análisis de datos sigue el modelado de los datos, donde se crea un modelo predictivo o descriptivo utilizando técnicas de machine learning o estadística. De ahí se pasa a la visualización y comunicación, que son los resultados del análisis del modelado. Se presenta de manera comprensible para los interesados por medio de un informe o un dashboard. Existen diferentes maneras de recolectar los datos, como por ejemplo extracción de datos web o web scraping. Consiste en utilizar herramientas y scripts para extraer información de sitios web de manera automatizada. Los apps son interfaz de programación de aplicaciones. Muchas plataformas y servicios utilizan estas apps para permitir acceder a sus datos de los usuarios de manera estructurada y programática. Bases de datos. Las bases de datos son utilizadas para contener grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados. De ahí se puede recopilar los datos. Sensores y dispositivos load. Son recopilación de datos en tiempo real a través de sensores y dispositivos conectados a Internet. Encuestas y cuestionarios en línea. Gracias a las herramientas como Google Forms o SurveyMonkey, se permiten recolectar datos directamente de los usuarios. Registros y logs
Analizan los registros de los sistemas y aplicaciones para obtener los datos sobre el comportamiento de los usuarios y el rendimiento del sistema. Y el más importante, redes sociales. Se utilizan datos de plataformas como Twitter, Facebook o Instagram para análisis de sentimientos y tendencias. Existen diferentes formatos en los que se pueden encontrar los datos, como texto o text, que son archivos de texto planos sin formato. Los CSV son archivos de texto donde todos los valores están separados por comas. Los JSON, que son formatos ligeros para el intercambio de datos, fácil de leer y escribir para humanos y máquinas. Los XML son formatos de mercado que definen reglas para codificar documentos de manera que sea legible tanto para humanos como para máquinas. El Excel son formatos de archivos utilizados por Microsoft Excel para hojas de cálculo. El SQL es utilizado para gestionar y manipular bases de datos relacionales. El HTML es lenguaje marcado utilizado para crear páginas web, y el PDF, que es formato de documentos portátil que reserva el diseño del documento original. Existen muchos formatos, tanto físicos como electrónicos. Los datos pueden almacenarse de diversas maneras, dependiendo de las necesidades y contexto. Tenemos, por ejemplo, que se pueden dividir en dispositivos de almacenamiento, que estos existen 4, que es discos duros, unidades de estados sólidos, memorias USB y tarjetas SD y cintas magnéticas. También tenemos el almacenamiento en la nube. En esta se utiliza, obviamente, el Internet para almacenar estos datos. Existen plataformas como Google Drive, Dropbox y AWS que permiten subir los datos a la nube. Almacenamiento en red. Estos se dividen en NAS y SAN. El NAS son dispositivos conectados a una red que permite el acceso y la gestión de datos desde múltiples dispositivos. El SAN son redes especializadas de alta velocidad que conectan múltiples dispositivos de almacenamiento a servidores. Tenemos también almacenamiento de datos de objeto, que estos se almacenan utilizando un enfoque de objeto, lo que facilita la gestión de grandes números de información. Y también tenemos el almacenamiento de datos por bloque. En esta se dividen los datos en bloques y los almacenan por separado. Es importante tener en cuenta aspectos éticos para proteger la privacidad y derechos de las personas al momento de almacenar la información. Consentimiento informado. Se debe obtener el consentimiento explícito de los usuarios. Deben estar informados sobre qué datos se recopilan, cómo se usarán y con quién se compartirán. Minimización de datos. Solo se debe recopilar y almacenar los datos necesarios para el propósito específico. Seguridad de la información. Implementar medidas robustas para proteger los datos almacenados contra accesos no autorizados, pérdidas o robos. Transparencia. Ser transparente sobre las prácticas de manejo de datos. Informar a los usuarios sobre cómo se gestionan sus datos y permitirles acceder a su información y corregirla si es necesario. Cumplimiento de leyes y regulaciones. Asegurarse de cumplir con las leyes y regulaciones aplicables, como el Reglamento General de Protección de Datos. Responsabilidad y ética. Las organizaciones o las personas que vayan a llevar a cabo el almacenamiento de los datos deben asumir la responsabilidad de proteger y actuar de manera ética en todas las etapas, desde la recopilación de los datos hasta que se expongan los datos. Conclusión.
La ciencia de datos permite transformar grandes cantidades de información en conocimientos valiosos a través de sus diferentes etapas, desde la recolección hasta el análisis. Es posible extraer insights útiles. Sin embargo, es fundamental garantizar un manejo ético de los datos, respetando siempre la privacidad y seguridad de la información.